Bloqueos simultáneos tensionan operación federal en 11 estados. Se dejan de percibir 5.000 millones a la semana por subsidio a gasolina. Buscan digitalización del dinero como instrumento económico. Corte avala congelamiento de cuentas sin orden judicial. Impugna México diagnóstico externo sobre desaparición forzada. ONU responde, crítica sí, descalificación no. Activan revisión por derrame en el Golfo de México. Amplían la escuela es nuestra educación media superior. Enfrenta Sheinbaum polémica por salida temporal de obras de Calo. Exportan la 4T a Perú sin romper la línea diplomática. ¿Qué tal escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del lunes 6 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Bloqueos simultáneos tensionan operación federal en 11 estados. La Secretaría de Gobernación reportó bloqueos carreteros en al menos 11 estados del país, lo que configuró un escenario de presión simultánea sobre la red de movilidad nacional y obligó a una respuesta coordinada de autoridades federales y estatales frente a múltiples conflictos activos. Las movilizaciones afectaron rutas estratégicas y puntos de conexión clave, lo que generó interrupciones en el tránsito de mercancías, traslado de personas y operación cotidiana en diversas regiones. El fenómeno mostró una dispersión territorial de la protesta, donde distintas causas convergieron en una misma táctica, el bloqueo como mecanismo de presión directa, lo que elevó el costo político y operativo para el gobierno federal en términos de contención y negociación. Carretera detenida, país que pierde el compás, 11 puntos sin pasar, la presión ya está extendida, la protesta se volvió lenguaje de territorio y el Estado en su escritorio mide rutas sin control. ¿Quién detiene el flujo hoy? Marca el ritmo del entorno. El camino ya no avanza porque alguien lo tomó. No es protesta, es balanza del poder que se tensó. Se dejan de percibir 5.000 millones a la semana por subsidio a gasolina. El gobierno está dejando de percibir más de 5.000 millones de pesos semanales en impuestos para compensar el precio de los combustibles y que Pemex está generando ingresos adicionales que ayudan a equilibrar este apoyo, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El alza del petróleo activó una decisión de fondo: proteger el precio o proteger la recaudación. El gobierno eligió el precio. El aumento del precio del petróleo generó presión sobre los combustibles en México y llevó al gobierno a reducir el IEPS. Al reducirlo, el Estado absorbió el impacto que el mercado internacional trasladaba al consumidor. La medida permitió mantener el precio de la gasolina magna por debajo de 24 pesos por litro mediante acuerdos con distribuidores. El mecanismo es directo. El petróleo sube, el costo de los combustibles aumenta y el impuesto se reduce para amortiguar la presión. La diferencia se convierte en pérdida fiscal semanal superior a 5.000 millones de pesos en ingresos públicos. $5.000 millones menos cada semana en la caja, mientras el precio no baja y el impuesto se de frenos. Sube el crudo y da terrenos a un alivio en mostrador. Paga el fisco, el amortiguador, para que el litio
litro no escale, Pemex sostiene y no vale lo mismo que el recaudador. El barril marca la pauta y la calle pide calma. La gasolina se queda, pero el fisco pierde alma. Cada peso que no entra se vuelve costo latente. Una tregua con el precio que se firma con la gente. Baja el IEPS en silencio, sube el pulso internacional. El mercado empuja fuerte, el gobierno pone el umbral. La estación no sube el número, la pantalla queda igual, pero adentro de la cuenta crece el hueco fiscal. Pemex suma con el crudo lo que el fisco deja ir. No alcanza para todo, pero ayuda a resistir. Si el mundo sigue caro, el subsidio seguirá. Y la cuenta de la calma cada semana crecerá. Cuando baje el barril sabrá el erario respirar. Mientras tanto el subsidio es la forma de aguantar. Buscan digitalización del dinero como instrumento económico. El gobierno federal busca establecer la digitalización del dinero como instrumento de control económico al impulsar la apertura de cuentas bancarias sin registro federal de contribuyentes, lo que permite integrar a sectores informales al sistema financiero sin exigir cumplimiento fiscal inmediato. El recurso en disputa es la trazabilidad del dinero, ya que cada transacción electrónica genera información que puede ser utilizada para supervisión fiscal, acceso a crédito y diseño de políticas públicas, lo que desplaza al efectivo como espacio opaco de operación económica. La institución central del proceso es el Banco de México, que participa en la construcción del sistema de pagos digitales junto con Hacienda y la banca comercial, en un esquema que mantiene la autonomía monetaria pero amplía la coordinación operativa del Estado. Impugna México diagnóstico externo sobre desaparición forzada. El gobierno federal rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada vinculado a la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que su análisis carece de precisión metodológica y no refleja la situación actual del país en materia de personas desaparecidas. La postura oficial se centró en cuestionar el origen de los datos utilizados por el comité, al señalar que el estudio se basó en casos registrados en 4 entidades, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit, durante el periodo de 2009 a 2017, cuyos resultados fueron proyectados hasta 2025 sin incorporar cambios institucionales posteriores. Autoridades federales sostuvieron que dicha extrapolación distorsiona el diagnóstico, ya que omite transformaciones legales y operativas implementadas a partir de 2019. Entre ellas el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la coordinación con colectivos y la ampliación de mecanismos de atención a víctimas. El gobierno argumentó que el informe no se ajusta a la definición internacional de desaparición forzada, la cual implica participación directa del Estado con fines políticos o de represión. Y afirmó que el fenómeno en México está vinculado principalmente con la delincuencia organizada. En ese contexto, la Administración Federal reiteró su rechazo a considerar la desaparición forzada como una práctica institucional y subrayó que su política se orienta a la búsqueda, localización y atención de víctimas, en coordinación con familiares y organizaciones civiles. ONU responde, crítica sí, descalificación no. El Comité de la ONU respondió a Claudia Sheinbaum tras sus críticas a un informe sobre derechos humanos, al señalar que el desacuerdo es válido, pero no la descalificación, lo que coloca en tensión la relación entre soberanía nacional y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. El recurso en disputa es la legitimidad de la evaluación internacional en materia de derechos humanos, donde el gobierno mexicano cuestiona el contenido del informe y el organismo defiende su autoridad técnica. La institución que interviene es el Sistema de Supervisión de Naciones Unidas, que opera bajo tratados firmados por los estados y que le permiten emitir observaciones sobre situaciones nacionales.
Lo anterior se traduce en una tensión diplomática contenida, donde ambas partes sostienen sus posiciones sin romper el diálogo institucional. Con ello se redefine el margen de acción de los gobiernos frente a organismos internacionales, al evidenciar que la crítica no elimina la obligación de responder a estándares globales previamente aceptados. El conflicto central se ubica en la relación entre soberanía y supervisión internacional, donde los estados buscan preservar control narrativo interno mientras enfrentan evaluaciones externas que impactan su imagen global. Corte avala congelamiento de cuentas sin orden judicial. La Suprema Corte validó que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial previa. Al considerar que se trata de una medida administrativa vinculada a compromisos internacionales contra el lavado de dinero, lo que redefine el equilibrio entre seguridad financiera y derechos patrimoniales. El recurso utilizado fue la interpretación administrativa del bloqueo como medida preventiva y no como sanción, lo que permitió eliminar el requisito de control judicial previo y acelerar la acción del Estado sobre el sistema financiero. La resolución reforzó el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano estratégico dentro del sistema financiero, al otorgarle capacidad directa de intervención sobre activos económicos sin necesidad de autorización de un juez, lo que amplía su margen operativo en escenarios de sospecha de operaciones ilícitas. Con ello, el usuario del sistema financiero enfrenta un congelamiento sin resolución judicial previa, lo que limita su acceso a recursos y lo obliga a iniciar procesos legales para revertir la medida, ya que el criterio judicial estableció que los afectados conservan el derecho a impugnar la medida mediante procedimientos posteriores. La decisión consolidó una interpretación que prioriza la prevención del delito financiero sobre la garantía inmediata de control judicial. En un contexto donde los estándares internacionales presionan a los estados a actuar con rapidez frente a movimientos sospechosos de capital. Activan revisión por derrame en el Golfo de México. El gobierno federal activó un grupo interdisciplinario para analizar las causas del derrame en el Golfo. En un escenario donde la presidenta sostuvo que la respuesta institucional incluyó acciones inmediatas de limpieza y coordinación entre dependencias ambientales y marítimas. Especialistas de instituciones de investigación se integraron al equipo junto con Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y organismos regulatorios, con el objetivo de construir un diagnóstico técnico sobre el origen del incidente y su impacto. La Secretaría de Marina coordinó acciones con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en un despliegue que buscó contener el daño y mantener condiciones operativas en las playas durante el periodo vacacional. Autoridades federales sostuvieron que la limpieza permitió preservar la actividad turística, argumento que vincularon con la afluencia registrada en destinos clave donde la ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos a 80%. Destinos como Veracruz, Mazatlán, Guerrero y el Caribe mantuvieron flujo constante de visitantes, mientras la Secretaría de Turismo prepara un informe consolidado sobre la ocupación durante Semana Santa y la Semana de Pascua. El gobierno planteó la creación de un observatorio del Golfo integrado por instituciones académicas y centros de investigación, con el objetivo de generar monitoreo continuo y reducir la incertidumbre ante futuros episodios ambientales. En la orilla del saber instalaron la pregunta. La ciencia nunca se junta con el ruido de creer. Midieron antes de ver lo que el dato no mostraba, mientras la imagen gritaba sin sustento ni control. El Golfo pidió rigor y el laboratorio entraba. Llegaron manos del mar con microscopio y registro. Cada muestra dejó rastro que no se pudo inventar. Nadie quiso especular sobre manchas sin origen. Los técnicos se dirigen a construir explicación, porque sin verificación los relatos se corrigen. El mar guarda su verdad
ciencia escribe memorias sin ceder a la ansiedad. No bastó con observar la superficie aparente, el fenómeno presente obligó a profundizar, cada variable a cruzar, cada hipótesis abierta. La evidencia se convierte en el único lenguaje que resiste el oleaje de la versión más incierta. Mientras la playa seguía recibiendo visitantes, los estudios constantes ordenaron la teoría. La prisa no definía lo que el dato sostenía. La ciencia no respondía al ritmo de la pantalla, pero nunca se desmaya cuando el método guía. La ciencia escribe memorias sin ceder a la ansiedad. El centro quedó de pie entre presión y relato, construyendo cada dato como se debe y se ve. No se mueve por el qué de una narrativa ajena. Su fuerza no se encadena a la urgencia del impacto, porque el conocimiento exacto no negocia con la escena. Amplía la escuela es nuestra educación media superior. La Secretaría de Educación Pública consolidó la expansión del programa La Escuela es Nuestra con la incorporación del nivel medio superior y un avance de 96% en la conformación de comités escolares, lo que permitió proyectar cobertura total en secundarias y preparatorias durante el presente año. El esquema operó mediante transferencias directas a comunidades escolares, donde madres, padres y docentes administraron los recursos sin intermediarios, lo que permitió definir prioridades de infraestructura a partir de asambleas y necesidades locales en cada plantel educativo. Un total de 72.349 comités quedaron registrados a nivel nacional tras la celebración de más de 66.000 asambleas en educación básica y más de 5.000 en media superior, lo que permitió activar la entrega de recursos durante abril y mayo mediante tarjetas del Banco del Bienestar. La inversión acumulada del programa alcanzó 142.500 millones de pesos desde su inicio, con 404.588 apoyos distribuidos en 187.092 escuelas públicas, lo que configuró un modelo de gasto descentralizado frente a esquemas anteriores de ejecución centralizada. La proyección sexenal planteó una inversión de hasta 350 millones de pesos en infraestructura educativa, con un volumen superior al registrado en 3 sexenios previos, lo que reconfiguró la relación entre Estado, comunidad escolar y control del presupuesto público. Enfrenta Sheinbaum polémica por salida temporal de obras de Kahlo. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de las piezas de Frida Kahlo y otros autores responde a un esquema de difusión internacional con duración de 2 años. Tras permanecer más de 2 décadas sin exhibición pública en México, lo que limitó su acceso para la población. Autoridades culturales precisaron que la colección se exhibió primero en el Museo de Arte Moderno y posteriormente inició un circuito internacional coordinado con instituciones extranjeras, bajo supervisión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Un comunicado de la Fundación Banco Santander estableció que el convenio respeta la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, así como la normatividad aduanera aplicable a bienes culturales. El documento confirmó que ninguna cláusula contempla cambio de propietario ni traslado permanente, y fijó el retorno de la colección a México en 2028. En cumplimiento con la declaratoria de monumento artístico que protege las obras. El conflicto escaló cuando sectores críticos y publicaciones internacionales, como The Guardian, difundieron versiones que plantearon la posible pérdida del patrimonio, lo que detonó una respuesta directa del Ejecutivo Federal. La presidenta cuestionó la persistencia de estas versiones pese a las aclaraciones oficiales, y ubicó la controversia en una confrontación política donde la información se convirtió en instrumento de disputa pública. Exportan la 4T a Perú sin romper la línea diplomática. Claudia Sheinbaum sostuvo que las ideas de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano podían ser retomadas por cualquier país, pero rechazó que eso implicara injerencia oficial en Perú. También reiteró su postura a favor de Pedro Castillo y confirmó que Lima no mostró interés en recomponer la relación bilateral. La discusión sobre una supuesta exportación de la Cuarta Transformación a Perú se movió del terreno operativo al simbólico. Sheinbaum planteó que ese proyecto político no tiene dueño exclusivo y que, si sus postulados servían en otra nación, podían ser adoptados sin permiso previo. Con esa definición marcó una frontera. Una cosa fue la circulación de ideas y otra, muy distinta, una intervención del Estado mexicano en un proceso electoral ajeno. Ese desmarque convivió con una posición política abierta sobre la crisis peruana. La presidenta reiteró su deseo de que Pedro Castillo recuperara la libertad y recordó que, desde la ruptura diplomática, el gobierno peruano no buscó restablecer vínculos con México. El mensaje dejó una ecuación clara. México mantuvo cercanía discursiva con Castillo y con el pueblo peruano, pero admitió que la relación con Lima sigue congelada y sin señales de recomposición inmediata. Cruzó frontera y conciencia, como quien nada desea. La consigna se pasea de plaza en plaza y balcón, sin contrato ni condición, pero con trazo preciso. El discurso abrió el piso y disputó la elección. No salió en caja ni en barco, no viajó con etiqueta, fue palabra que se aprieta cuando el poder marca el marco. La narrativa se siente, aunque niegue el capital. No es moneda ni es decreto, no es tratado ni papel, es relato en movimiento que se aprende y se rehace fiel. Dicen que no hay exportación, que no existe transferencia, pero la misma cadencia repitió su entonación. La forma de la nación se volvió molde afuera, y aunque no lleve bandera de contrato o comisión, la idea hizo operación sin pasar por la aduana.
hace fiel. Así viaja la corriente, sin decreto ni tratado, como relato instalado que organiza al oyente. No hay envío oficialmente, pero el eco ya se dio y en la región se volvió parte del mismo tablero, donde el poder verdadero es la idea que cruzó. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación producido por Roberto Cortés Zárate con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual y Rock and Rollario. Hasta la próxima, los dejamos con el poema de hoy, Aliento de Mariana Bernardes. Temblor a la hondura, el paso del arrebato, es ráfaga del ya morarse y no mirarse entonces por el sobrado conocer su presentir y a veces de tanto saberse. Corsaro Noticias.